Hello amigos, bienvenidos a esta edición infinita y eterna e interminable del Villega. No termina nunca, estamos todos No los termina días acá. nunca, estamos aquí, estamos jodidos. Aquí está Nicole lista para empezar las acciones. Y antes de empezar las acciones, les voy a recordar, amigos, que este programa lo auspicia un corredor de propiedades que se llama Ángel Hey, que es muy eficiente. Ya les he explicado por qué, así que no me voy a repetir. Luego, por Remodeling, una empresa de remodelación que cuenta con puros profesionales para arreglarle o cambiarle el piso, el parqué, los muebles de cocina, pintar. Tienen también arquitectos, tienen de todo para un trabajo profesional como usted quiere, de una empresa que está ahí, que responde. Y para los que quieren amononar su cuerpo, sacar la Siempre. guatita, la celulitis, las estrías, todas esas cosas, el método EVE, no hay otra manera. El método EVE son maneras directas de atacar estos problemas traídas de Corea del Sur para eliminar esa barriga que le cuelga y le cuelga cada vez más abajo, para sacar la celulitis que le agarra los muslos a la señora. Todas esas cosas, estimado amigo, que usted no quiere que se vean en la temporada de playa o de piscina. Método EVE, 3 locales en Los Ángeles, Vitacura y Concón. Usted puede partir en uno y seguir en otro, no hay ningún problema. Ya, partimos con Nicole, que nos va a ilustrar acerca de en qué está en este momento el electo presidente José Antonio Kast. Entiendo que está Oye, conversando con Madame Bachelet. eso va a ser en un ratito más, pero está haciendo las reuniones protocolares. Mira, la agenda del presidente ha sido una agenda bastante definida y bastante clara. Yo creo que en esa línea es real que no llegaron a improvisar. Quizás no está todo efectivamente escrito y planificado, eso es imposible, pero este plan de 90 días que pretenden implementar el 11 de marzo está bastante avanzado y uno ve cierta fluidez en la agenda de José Antonio Kast en esta segunda semana, y un gobierno que cada vez va quedando atrás como un eco, invisibilizado, pero aún enviando proyectos que son propios de su, no sé, revolución, de su cambio de modelo. Hay varios, ¿eh? Después se los voy a comentar, a pesar de que saben que les queda un mes simplemente para legislar. El Parlamento está en receso, para variar un poco, Vas a variar. y, para, y regresa en enero y después termina. Son 3 semanas y media que le queda para legislar en enero y después ya viene el cambio de gobierno. Entonces, un gobierno electo sin improvisación, pero sí ya con varios enfrentamientos y diferencias con el gobierno de Gabriel Boric y con el actual oficialismo, que vamos a ir uno por uno. Pero en cuanto a la agenda más definida, ¿qué está haciendo José Antonio Kast? Viajó a Argentina, pero esta semana viaja a Ecuador y luego va a viajar a Perú. Y entonces ahí podemos ver ya algo definido que va a ser la prioridad a partir del 11 de marzo y que tiene que ver con la migración. ¿Cuál es el plan, digamos? ¿Por qué esos países? ¿Por qué no Brasil, que es importante? Bueno, porque está Lula. Lula también le queda poco. Pero ¿por qué? Porque parte de los 90 días del plan de emergencia es el tema migratorio por dos vías. Hay dos prioridades ahí. Uno, el corredor humanitario. Y ese corredor humanitario significa poder dejar el camino para poder reconducir todos esos inmigrantes que intentan entrar, y eso, para eso necesita Ecuador y para eso necesita Perú, y también para eso habló con Argentina. Por eso tiene que ver estas reuniones, que además hay afinidad política con esos presidentes, evidentemente, pero ahí hay algo bastante claro, ¿no? Y en segundo lugar tiene que ver con la legislación. A partir del día 1 del gobierno José Antonio Kast dijo que se enviaría ese proyecto de ley en el cual hay que tipificar el ingreso irregular a Chile como un delito. Algo que parece tan de sentido común, ¿cierto? Es decir, a usted le exigen una serie de papeles para entrar a Chile o en cualquier otro país, pero resulta que si usted se salta todos esos papeles y ingresa por un paso no habilitado, o se salta un paso regular, pero se salta y ingresa como clandestino, resulta que es una falta bajo la legislación chilena. Entonces, el acento está bien puesto en el sentido de que por lo menos
si no se puede solucionar, yo sé que en el programa anterior, Fernando, hablaste de estos 350.000 que ya ingresaron, que se calcula, a lo mejor son más, son 350.000 que están de manera ilegal en nuestro país, pero la señal es potente, la señal es clara y definida, y por último entrega algunas herramientas mayores en el sentido que esa persona que ingresó a Chile ya no es tanto una falta en un juzgado, si es que es detenida, sino que está ante un delito. Entonces, ahí tenemos dos señales importantes en el cual la migración va a ser la prioridad desde el día 1 con algo bastante ya elaborado. Eso por ese lado, Fernando. No sé si va a decir o me voy a los otros temas. Sí, estaba pensando en qué se va a traducir una persona que la detenga. Supongamos que se promulgó esa ley y dicen usted cometió un delito. Ya, ¿cuál es el paso siguiente? Volvemos al tema de la casilla inicial. ¿A dónde lo echamos? O lo metemos en una cárcel y por lo tanto entró al país y está generando un problema porque las cárceles están atochadas. Es muy complicada esta cuestión. Por supuesto que se van a cerrar un poco más las fronteras, eso yo creo que va a ocurrir en lo que hemos visto en Europa. Es un tema más fácil. Es como quien dice poner una alambrada, pongamos, por decirlo, es una metáfora. Pero el procesamiento de estas personas, de 300.000 personas, ¿qué se hace con ellos? ¿Cómo se les ubica? ¿A dónde se los manda? ¿Quién los recibe? ¿Dónde los metí? Incluyendo a estos que lleguen recién y que digan, oiga, usted es un delincuente, usted quebró la ley que se acaba de promulgar, y ahora ¿qué hacemos con usted? Lo metemos preso, o sea, está dentro del país. Lo echamos, ¿a dónde lo echamos? O sea, no veo que esto cambie mucho. Tal vez va a venir menos gente, pero eso tampoco, porque la gente que viene a meterse ilegalmente están desde un principio están en esa postura y han contratado a estas empresas que hacen esto, estas empresas delincuentes, para que los metan por algún paso. O sea, no están pensando si es legal o no es ilegal. Toda su iniciativa es ilegal de un principio. Así que yo veo este tema, fíjate, como una camisa de 11 varas. No sé cómo se va a manejar esta cuestión. Y si uno sigue el precedente de lo que pasa en Europa, bueno, ahí también tienen el mismo problema. Fíjate tú. Mira lo que pasa en Inglaterra, donde hay casi una guerra civil con este tema. ¿Qué se hace con los que llegan en bote? ¿Los vas a torpedear? ¿Los vas a hacer que se ahoguen? Es casi inmanejable este tema cuando se llega a esa cantidad. Si estuviéramos hablando de unos pocos personas, bueno, no hay problema. Pero estamos hablando de movimientos masivos de población y francamente no veo por dónde eso se va a resolver. Yo creo que no tiene solución, tiene sí. Parches nomás. ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí, pero lo que pasa es que la solución no es el 12 de marzo, la solución se va a dar en un ciclo de años, quizás de 4 u 8 años. ¿Pero cómo va a funcionar? Bueno, por algo está armando el corredor humanitario, sí, está bien, no existe. ¿Pero para dónde va el corredor? ¿Pero para dónde va el corredor? Para la reconducción, si esa persona entró por Perú. ¿Pero a dónde? ¿A dónde termina ese corredor? Es que no es problema de Chile, si esa persona entra por un paso no habilitado y entra por Perú, se le reconduce a Perú. Y si esa persona en Perú ingresó por Ecuador, se le reconduce a Ecuador. Así sucesivamente. A esos son los corredores humanitarios. A veces hay en los corredores humanitarios ciertos campamentos intermedios, etcétera. Yo no estoy diciendo que esto se va a solucionar. Primero hay que dar una señal política. Segundo, hay que tipificar en la legislación para darle herramienta a un gobierno que tenga la voluntad de hacerlo. Y tercero, ir probando, porque cuando Giorgia Meloni, que a todo esto se supone que viene al cambio de mando y muy cercana a José Antonio Kast en lo político, pero además han tenido lazos de amistad. Por ejemplo, cuando llegó al poder a Giorgia Meloni, le decían, pero es imposible, imposible. Y resulta que ya después de varios años se le calcula que el ingreso por mar, que era uno de los problemas mayoritarios que tenía Italia, disminuyó en un 64%. Entonces, claro, el punto es el siguiente. Primero, ocuparse de disminuir y cerrar la llave. Y después tener una estructura interna, que ahí no lo sabemos cómo lo van a hacer, para poder identificar, buscar, encontrar a esas 350.000 personas. Hubo un criterio, yo les voy a hacer un poco de memoria, cuando asumió Ángel Valencia como fiscal nacional, algo que se llamó Criterio Valencia, que también era una intención de fiscalía de poder ordenar y controlar en algo la inmigración irregular. Acuérdense lo que era el Criterio Valencia. ¿Qué es lo que dijo? Si una persona es detenida en la calle
no tiene identificación, no tiene papel, es decir, ingresó irregularmente, se le va a detener y va a estar detenido hasta que se encuentre su identificación de dónde viene y cómo ingresó. Y luego, si es que tiene delito o una hoja de vía manchada, se le va a expulsar. ¿Cuál es el problema del criterio de Valencia? No contó con apoyo político de este gobierno, el actual. Y a poco andar, claro, empezaron las mismas preguntas. ¿Y qué va a hacer con esa persona? Es que el sistema tiene que funcionar como un engranaje. Nadie siguió a Valencia en el sentido de que, por lo menos, claro, a lo mejor no tenemos la cantidad de hombres necesarios o la infraestructura necesaria para ir a perseguir a 350.000 personas. Pero si ya estamos... No es el punto, porque el punto es que si él, de a poco, si él tiene un criterio y tiene a fiscales de la calle, o hay policías, carabineros, ¿cuántas personas han sido detenidas en delitos que no tienen papel o que tienen una hoja manchada porque son delincuentes e ingresaron al país de manera irregular? Todo eso ha quedado en la nada como si hubieran ingresado de una manera regular. Por supuesto que en 2 días, una semana y en un año no cambia. En el largo plazo, con una legislación robusta, sí puede cambiar. Y en segundo lugar, cerrar la llave. Entonces, si por ejemplo el fiscal nacional hubiera tenido el apoyo del gobierno actual, algo se pudiera haber hecho. Algo pudiera haber cambiado el criterio. Pero nadie lo apoyó, pues. Entonces al final se diluyó algo que el fiscal nacional dijo que era urgente de hacer. Mira, a mí todo lo que tú estás diciendo y las soluciones que plantean otros que no son soluciones, a mi juicio, me recuerdan esa historia de cuando había que desembarcar en Valparaíso de un barco un elefante y no hallaban cómo desembarcarlo. Y entonces llegó un genio y dijo, miren, esto es muy sencillo, haciendo abstracción del peso del elefante. No sé si me entienden lo que quiero decir. Haciendo abstracción de los 350.000, vamos a parar aquí, vamos a hacer esto otro. Bueno, antes de continuar con este tema que yo lo veo insoluble en el plano matemático en que existe el problema, porque no sacamos nada con echar a 10 personas, incluso a 1.000, si tenemos 350.000. No cambia las cosas en el fondo, ni en un año ni en 100, porque tampoco en 10 años tú puedes agarrar. Es una cuestión de hacer matemática. ¿Cuánto se demora la policía en encontrar a un delincuente? Pregúntale a la policía. Bueno, amigos, autowolf.cl es la empresa que ustedes conocen que va a su casa y agarra su vehículo, lo deja la carrocería, recuerden, como nuevo. Temas de pintura o abollones, todas esas cosas, el auto queda como nuevo en 24 horas frente a sus ojos, usted ve el trabajo que están haciendo. Además tienen una automotora de compraventa de vehículos de segunda mano y si usted está en esas, bueno, AutoWolf. Continúo con praderas de frutillar.cl, es el sitio donde usted ubica esta iniciativa, llamémoslo así, ya me cabrió la palabra emprendimiento, iniciativa inmobiliaria, donde usted puede adquirir en esta segunda fase, la primera se vendió, parcelas hermosísimas en una zona preciosa. Todas ya tienen agua, tienen la electricidad, llegar y conectar, tienen hasta fibra óptica y usted puede ahí cambiar no solo de vivienda, sino que de modo de vida, como lo han hecho muchas personas. Fuera de eso, este emprendimiento, se me salió la palabra, está a 5 minutos de Frutillar. Si usted quiere ir a comer, si usted quiere ir a hacer una vuelta, ir al lago, ir al Teatro del Lago, ir a un comercio, a 5 minutos en su auto está en Frutillar, que es una ciudad preciosa. Así es que win-win por todos lados. Continúo con KMRP, un software para el manejo integral de su empresa, todos los aspectos de la empresa, contable, financiero, personal, cotizaciones, impuestos, etcétera, etcétera. La inteligencia artificial que viene incluida en el programa se hace cargo y maneja las cosas al 100%. Y es muy fácil de usar, incluso usted puede tener todo el sistema aquí en el celular, todo, digamos, el software y manejar tranquilamente de donde sea, de otro planeta, si quiere, su empresa. Y termino este bloque, escuchen bien, con Allware. Allware. The world. Eso quieres decir. Allware. Sí. Yeah. Allware.cl, una empresa, amigos, que ofrece soluciones de ingeniería en temas de software y hardware para que su empresa funcione como debe ser, con la automatización en estos dos aspectos que hoy se requiere para que haya una continuidad operacional fluida al 100% y todo ande, marche, como se decía antes, como por un tubo. No sé qué tubo, pero por un tubo. Proyectos, automatización, control de los procesos
etcétera. Todo con el software o con el hardware. Consulte y póngase en contacto con allware.cl. Bueno, tenemos una pequeña, ustedes ven, diferencia de opinión con Nicole como corresponde en un programa. Yo creo que el asunto es insoluble en lo principal y solucionable en lo marginal. Pero está bien, como dice Nicole, hay que empezar por alguna parte. Me parece bien que se empiece, pero yo no me hago muchas ilusiones. Yo creo que lo que va a ocurrir es lo que ha ocurrido en otras naciones con los procesos migratorios. A saber, que una parte importante de los inmigrantes se regularizan de alguna manera, se convierten en nacionales, se integran y el problema empieza por en forma natural, digamos, a desaparecer, a diluirse. Y por otro, poco a poco también los delincuentes van siendo atrapados en un proceso larguísimo, si hay muchos delincuentes como el caso de Chile. Es lo que yo espero que ocurra, como ha ocurrido en Francia. Yo conozco bastante Francia. Francia partió en los años 60 con los argelinos, cuando se produjo la independencia de Argel. Fue un proceso complicado. Fue un proceso muy complicado porque los argelinos no eran colonia, eran un departamento de Francia. Entonces todos podían irse a la metrópoli, a Francia propiamente tal. Y yo conozco, he estado en Francia 7, 8 veces. Y les digo que lo que ha ocurrido es eso, una gran masa de inmigrantes árabes o griegos, todos tienen sus barrios y se han ido integrando a la cultura francesa, que es bastante más polifacética de lo que ustedes imaginan, y hay otros que se han convertido lamentablemente en terroristas y en criminales, y la policía los ha perseguido, los ha detenido o los ha liquidado. Esas son las cosas reales que pasan. No hay un día en que un gobierno llega, toca un botón y se resuelve el problema. Eso no va a ocurrir con Kast, ni con nadie, ni con Jesucristo ocurriría una cosa así. Pero me parece bien lo que dice Nicole, de que hay que partir por alguna parte, por lo menos para dar la señal política. Hay que iniciar el camino por largo que sea. En eso estoy de acuerdo contigo, Nicole. Y tiene que cumplir. Fue por parte supuesto de sus promesas de campaña y parte del voto que obtuvo, mientras el oficialismo está diciendo, o algunos están planteando, no todo el oficialismo, que hay que regularizar a los inmigrantes. Entonces vuelve a haber esa diferencia. No, ellos dicen hay que regularizarlo y Kast dice que esa señal, y en la derecha dice esa señal es muy mala. Primero partamos por cerrar la llave. Sí, cuando se habla de regularizar, claro, algunos dirán, es mejor saber quiénes son, dónde están, pero la señal es complicada. Es más que eso, pero la señal es complicada. Sí, sí. Una vez porque lo que pasa en un ambiente en el cual parece ser que no importó que entre por un paso irregular, y además estamos hablando de que quienes entran por un paso irregular vienen de trata de personas, están metidos en el crimen organizado. Es complejo. No es por eso las señales de ser más duro y decir no vamos a regularizar, me parece que la señal política y comunicacional eso está bien para cerrar la puerta, para que no incentivar. Pero los que ya están adentro y que sean regularizables, o sea que valga la pena, no es meramente registrar cómo se llaman y dónde viven, sino que integrarlos porque no queda otra. No los vamos a tirar a la basura, no los vamos a tirar al mar, no los vamos a desintegrar, no los vamos a poder sacar a cientos de miles a otro país, no los recibirían. Acuérdense lo que pasó con estos que trataron de sacar a Venezuela. Entonces, va a ser un proceso largo, entre una mezcla entre procesos naturales, en que la gente se va integrando, por último, porque están, bueno, yo conozco aquí en mi barrio, hay una rusa incluso, hay venezolanos, y se van poco a poco, los que trabajan, empiezan a pagar impuestos algunos, otros que son delincuentes empiezan a ser capturados poco a poco, espero, pero es un proceso bien largo, eso estarás de acuerdo conmigo, que es un proceso larguísimo, un proceso generacional, ni siquiera de este gobierno, como la educación. Claro, oye, y volvamos a este tema de la primera semana versus el gobierno. Okay. Hay dos situaciones que son importantes. Uno, que está empezando a colisionar dos relatos que son distintos. Y aquí es donde entra la autocrítica del gobierno, etc. Y uno es que, acuérdense que el gobierno de José Antonio Kast dijo que esto se trataba de un gobierno de emergencia. ¿Y qué es lo que evoca la emergencia? La emergencia evoca algo que hay que, de una manera rápida y una manera con mucha energía, resolver, restaurar, etc. Pero está colisionando, ya que se están preocupando de un legado inexistente del gobierno de Gabriel Boric, con el relato del gobierno, no todo el oficialismo, pero con el relato del gobierno de que
el gobierno normalizó el país. No se puede tener un país normalizado y a la vez tener en marzo un gobierno de emergencia. Oye, ¿no lo normalizó? Es que lo normalizó. El problema es qué clase de norma normalizó. Por ejemplo, claro, se hizo normal que todos los días vemos en el diario que han acribillado a 2 o 3 personas. En ese sentido se normalizó. Y a otros dicen lo siguiente: bueno, es muy patudo que quienes fueron los causantes de la gran desestabilización de este país, o sea, ellos mismos, los que están hoy en la moneda, Gabriel Boric y compañía, hoy tengan la cara para poder decir que nosotros, el legado, porque eso es lo que están diciendo, es que estabilizaron el país. Y entonces, dejemos de lado el tema de las marchas y las protestas en la calle, que es un indicador, quizás, pero un indicador muy subjetivo en Chile, porque ya veremos más adelante con respecto a la ANEF, que vamos a hablar de el amarre, de que finalmente sabemos que lo que hay en la calle tiene que ver con un brazo, una continuidad, una visión política del país, que es de izquierda. Pero hablemos de normalización. No normalizaron la economía, por el contrario, nos entregan una economía endeudada, no sabemos ni siquiera en qué gastaron la plata. No normalizaron el tema de la delincuencia ni de la inseguridad. En distintos indicadores, efectivamente, siendo objetivo, no hay ninguna normalización. El relato del gobierno de normalización se cae por los números. Ahora, si quieren decir normalización significa o es igual a, miren, nadie salió a quemar el país, bueno, quizá ahí sí tienen un punto y lo normalizaron, porque efectivamente durante estos 4 años nadie fue a quemar el país ni salió a protestar a pesar de la situación económica. En los cargos públicos, pues no podían estar al mismo tiempo quemando y estando en un escritorio, si son ellos mismos. No se puede estar en la moneda y en la calle, dices tú. Al mismo tiempo, en la calle, no. No, claro. No se puede. Entonces está colisionando el gobierno de emergencia, el relato del gobierno de emergencia, que va a inspirar el primer año, me imagino, de José Antonio Kast, y la normalización. Y entonces ya, después de la parte protocolar, la parte de los saludos, la parte de mira Chile el republicano no en el partido político, sino que del punto de vista republicano de los protocolos, etcétera, ahora ya volvimos a la confrontación. Y esa confrontación se está dando en distintos frentes, y en el primero y el más importante tiene que ver con la famosa ley de reajuste del sector público, que nos va a costar más de $1,5 millones por el reajuste. El reajuste fue quedando atrás. Nadie está mirando las cifras porque se produjo una situación más grave aún, que tiene que ver... un poco más de $1,5 millones, tiene que ser miles de millones. No puede ser eran mil. Dije $1,5 millones. No. Sí. Miles de millones. Sí. No. Miles de millones. Tú tienes razón. El punto es que la cifra está quedando atrás y nadie está revisando si correspondía ese ajuste o no. Y además me pregunto, ¿por qué siempre tiene que haber un reajuste? Puede ser el IPC, punto. Pero ¿por qué tiene que haber un reajuste y en base a qué variable? Es decir, el sector público que recibe salario de todos nosotros, los contribuyentes, no del Estado, no de un gobierno, sino que nosotros, los ciudadanos. La pregunta es ¿por qué siempre tiene que haber un reajuste? Una mejora, puede ser, como dicen ellos. Mejora, puede ser un IPC. Ok, no sé. Quieren mejora. Pero ¿por qué tiene que ser por sobre el IPC? ¿Y en base a qué variables? Ellos tienen bonos, ¿no? Por cumplimiento, donde siempre los programas están arriba del 90% de cumplimiento, ¿no? Entonces, eso dicen. Eso lo voy a dejar como un nicho aparte porque no da ni siquiera ahora para discutirlo, producto de lo otro, que fue la trampita y pillería que le metió el ministro Grau a esta ley de reajuste, que tiene que ver con la ley de amarre. La ley de amarre, a pesar de que el gobierno lo trata de presentar como una normalidad, que no tiene nada de grave. De hecho, Camila Vallejo decía que, mire, esto no tiene nada de importante, si acá lo único que se está tratando de evitar es que haya despidos injustificados y que no haya, no dijo desequilibrios, pero que hayan subjetividades en los despidos. Entonces voy a decirle varias cosas. Despedir a alguien siempre es subjetivo. Siempre hay un criterio. Si ya nos vamos al tema básico de despedir más allá de los empleados públicos. Es decir, siempre tiene que haber un criterio en base al cual alguien decide despedir a alguien. Y ese criterio, para un gobierno entrante, me imagino que es el que va a primar, no el criterio que tenía el gobierno anterior, ¿cierto? Después se hablaba de proteger
funcionarios de carrera. Y eso es literalmente una mentira. ¿Y una mentira por qué? Porque lo que están haciendo con esta ley de amarre de funcionarios públicos no solamente tiene que ver con funcionarios de carrera de 5 años, etcétera. Lo bajaron a 2 años y lo bajaron también a asesores de confianza de ministros, subsecretarios y carteras en el fondo que se llenan de todos estos asesores políticos y que entraron por ¿Qué pasa con esa ley? ¿Esa ley se vota? ¿Cuándo se vota? ¿Qué pasó? Al regreso de la pausa. ¿Y qué quórum necesita? ¿Qué quórum necesita? Necesita mayoría porque es la ley de reajuste. Ya, entonces no va a salir esa cuestión, no va a funcionar, no les va a resultar. El punto es qué es lo que van a negociar, me imagino, porque a lo mejor ahí hay algún tipo de trampa que no sabemos. Mira, venía lleno de trampa la ley de reajuste, sobre todo con el tema de la arbitrariedad. Pero acá el punto, además, hay muchos puntos, pero uno de los cuales puede contrarrestar el argumento de la arbitrariedad es la siguiente. El blindaje que se le está dando a funcionarios que entran solo por criterio político, no funcionarios de carrera, sino que asesores políticos o asesores de subsecretaría, etcétera, son criterios en los cuales, ¿por qué? Para despedirlo no pueden funcionar. Es decir, el amigo de Gabriel Boric se fue al segundo piso simplemente porque era su persona de confianza. ¿Por qué no puede funcionar para despedirlo, que ya no es la persona de confianza del presidente, ¿no? Entonces, es obvio, al final, es tan obvio esto y es tan impresentable que esperemos que el Congreso no le abra la puerta ni a un mínimo de la ley de amarre, porque una de las urgencias que también estaba en el programa de José Antonio Kast tiene que ver con el Estado, ¿no? Entonces está armando el gobierno otra área de confrontación con el gobierno entrante, que tiene que ver con los despidos. Está armando el camino a la confrontación, la manera que ellos hacen. Bueno, el señor Boric es francamente un descarado, y todo su sector, y esto que estás contando tú demuestra que no se ha resuelto nada definitivo con la elección de Kast, que este país sigue absolutamente dividido, confrontacional, porque a eso nos llevó la historia, digamos, de los últimos 10, 15 años, y esta gente no va a desaparecer como por arte de magia, van a tratar de mantenerse en el Estado con sus incompetentes, y además no solo incompetentes, sino que atornillando al revés, porque para ellos el gobierno de Kast es simplemente una interrupción momentánea. Su programa revolucionario sigue vigente y van a seguir jodiendo hasta el día de su muerte. Entonces, esto, amigos míos, por eso que yo dije en muchos programas que viene año difícil, esto no terminó la pesadilla de este gobierno, de esta gente, de esta oleada generacional, de estos wokistas, de todos estos perhuétanos que llegaron al poder y que se insisten y quieren seguir comiéndose nuestro dinero y además saboteando. Esto no ha terminado y yo no sé con qué recursos, porque lo sabe perfectamente Kast, no sé con qué recursos, llegado el caso, se va a tener que operar de esta gente, porque va a haber que operarse de esta gente. Imagínate tener un asesor, un comunista, por ejemplo. ¿Qué pasa con los asesores comunistas que están en el Ministerio de Defensa? ¿Van a seguir ahí? ¿Va a seguir el señor Aldestein ahí asesorando al ministro de Defensa de Kast, que tiene una visión completamente distinta a los comunistas que querían destruir y quieren destruir siempre los aparatos militares? Es absurdo. Y si hay una ley que los amarra, va a haber que inventar otra ley para desamarrarlo o encontrar una razón. Y va a encontrarse una razón para sacarlo, aunque sea, digamos, con un chuzo. Porque no puede un gobierno funcionar teniendo una quinta columna inmensa metida adentro. Una enorme quinta columna. Es imposible. 380.000 funcionarios se calculan que entrarían dentro de esta ley de amarre del gobierno. Es una enormidad. Una quinta columna. Además, hay otras disposiciones. Tú sabes que dentro de estas leyes misceláneas que se le ingresan a la ley de reajuste de los funcionarios públicos, incorporaron una ley en la cual se obliga a recibir a los líderes sindicales o dirigentes sindicales de los funcionarios públicos en un máximo, de 10 días. Es decir, si piden reunión con el presidente de la República, el presidente del sindicato de no sé qué servicio público, el presidente de la República está obligado a recibirlo en un máximo de 10 días. Y le da otras facultades además al
A los al comunistas que están presidente en y a esos los sindicatos. Entonces, al final es la visión que ellos tienen del Estado. Es la captura del Estado, la captura política del Estado. Bueno, ya lo Es el capturaron. botín. Es el botín que ve la izquierda en este Estado. Evidentemente que los gobiernos, el de Sebastián Piñera también, pone a su gente y aprovechan. Pero acá hay una mirada más bien Bueno, lo he dicho, política de lo que significa el Estado para ellos que es distinta a los gobiernos de derecha. sí, bueno, eso ya lo comenté tantas veces en los programas en el sentido que ellos estaban copando el Estado para usarlo como un instrumento y creo que uno de los procedimientos más notorios en esto fue lo de los convenios con las fundaciones. Ahí está clarito cómo usaron el Estado. Ya no es como antes, en que un individuo usaba el Estado para su beneficio personal. Exacto. Tengo un pituto, me echo para atrás en el asiento, no hago nada, soy un fresco de mierda y cobro fin de mes. Ya. No. Ahora se trata de usar el Estado, ponerlo como instrumento de una causa, que es muy distinto. A la pasada también, por supuesto, se echan para atrás en el asiento, pero es otra cosa. O sea, lo que hizo Hitler con el Estado alemán. Así es. Si ustedes estudian historia alemana, el hombre se convirtió en canciller el año 33 y en menos de un año, amigos, se apoderó de todo el aparato estatal alemán, desde las comisarías policiales, que no se llaman así en Alemania, en esa época y ahora tampoco, todo. Y terminó cerrando el Reichstag, el Parlamento. Lo hizo cerrar por los propios, porque estaban todos acobardados, porque en todas partes del mundo los cobardes prevalecen. Sí, ellos mismos se hicieron el harakiri político. Bueno, en eso está este gobierno. Cuando metió a su gente no era solo para pitutar a fulano y a mengano porque eran amigos los tontones que salían a chupar con el presidente, no, era también para convertirlos en parte de esta máquina para llegar a ¿cómo llaman ellos? El estado de bienestar. Y eso va a haber que destruirlo de una manera o de otra, no te quepa ninguna duda, salvo que Kast se rinda y caiga en lo Claro. mismo que cayó Piñera y finalmente empieza a hacer acuerdo con estos ganapanes revolucionarios. Si no, va a tener que tomar las medidas que sean necesarias para terminar con esta cuestión. Te voy a dar un ejemplo de una manera de terminar con un grupo de burócratas que no sirven. No los puedes echar uno por uno porque están amarrados. Tú terminas con la función de ese organismo. Ahí que se acabó. Simplemente ese es el procedimiento. Ustedes no se van a ir del Ministerio, qué sé yo, de Inspección de Columpio, que se acaba el Ministerio de Inspección de Columpio. Se van todos para la casa. Acuérdate, si Kast tiene el coraje suficiente y la gente que lo acompaña. Y eso está por verse, ¿eh? Voy a hablar del tema de la coalición de casta y está por verse cuáles van a ser sus prioridades, porque para muchos, para muchos de nosotros los chilenos, esto del Estado es prioridad porque desde ahí surge todo, desde ahí surge la inoperancia, desde ahí surge la ineficacia, desde ahí surge que los impuestos no alcanzan para nada, desde ahí surgen muchos problemas. No es un tema menor, no es un tema como se ha hecho en otros gobiernos, Sebastián Piñera también lo hizo, de, por ejemplo, esa función que tú no pudiste despedir, no le das más funciones nomás y contratas a otro, pero ese otro empieza a hacer las funciones, pero quedó el antiguo trabajador o el antiguo asesor con el mismo sueldo. Ese es el problema que tiene el Estado chileno. Entonces, para evitarse un problema político, hacen eso, contratan, inventan cargos. Sí, bypass. Un bypass, pero el otro, esa capa de exfuncionarios va quedando. Entonces, eso hay que terminar. ¿En qué minuto un gobierno va a considerar que eso es prioridad? Porque de ahí surgen los males de Chile. Entonces, uno de los males de Chile. La pregunta es si Kast en esa batalla política la va a dar ahí o va a dar otras batallas políticas. Vamos a ver. Mira, para terminar, para darte un ejemplo, porque quiero ir a hablar eso de Kast. Tú sabes que Kast ganó el 14 de diciembre. El 16 de diciembre hubo una reunión del director del FOSIS con 14 servicios públicos, directores de servicios públicos, en un restaurante en Providencia, en el cual se pusieron de acuerdo y llegaron al consenso en que ellos deben salir a defender lo logrado por este gobierno, es decir, el gobierno de Boric, y por lo tanto no van a dejar que hayan retrocesos, que es otra palabra que es muy interesante analizar porque la izquierda dice, o el actual oficialismo dice, vamos a hacer una oposición, sí, puede ser colaborativa, pero si hay retroceso, vamos a levantar la voz. ¿Qué es lo que definen ellos por retroceso? Es que les cambien las cosas.
cualquier cosa que les cambien de los que ellos hayan implementado es un retroceso. Entonces, Están la en pie de batalla guerra. está desatada. Entonces, si Están en pie de 15, guerra. 15 servicios públicos se juntaron sin ni siquiera juntarse con el presidente electo, nada, dos Bueno, días después, para son decir unos vamos a descarados. defender el legado de Boric, es Son- porque es la razón que da de por qué esos servicios deben contar con la flexibilidad para que sus directores sean despedidos. Porque si para ellos hay una causa política que defender, no están al servicio público ni de mejorar el servicio, sino Eso, que están al servicio de la causa. Esa misma reunión es el ejemplo de por qué Kast tiene que tener la facultad para despedir a las personas. esa gente hay que sacarla con lanzallamas, o sea, son unos sinvergüenzas políticos. Y hablan de grandes causas por mantener sus pitutos, además. Simplemente una manga de mediocridades, pero y como nunca antes se había visto en Chile. Amigos, a propósito, vamos a cosas ahora positivas, por ejemplo, edisur.cl, el sitio de una editorial chilena que tiene una librería en Compañía 1025, donde usted puede encontrar un montón, muchos títulos de autores importantes. Tienen algunos libros míos, yo no soy un autor importante, todavía no, pero si usted quería comprar ahí, puede. Y además tiene en edisur.cl una sección digital donde usted puede adquirir archivos de libros que no encuentra en papel y por muy pocos pesos, lucas, 2 lucas, 3 lucas, 4 lucas, libros que no se encuentran para su Kindle. Continúo con entreninglés.com. Profesores de inglés enseñando a conversar vía online, para que usted converse, hable, entienda lo que le dicen, vea las películas sin leer los subtítulos, puede hacer muchísimas cosas que ahora no puede con entreninglés.com. Ahí están los datos, entre a preguntar los detalles. Sigo con compreoro.com. Como sabe, el oro y la plata han subido como locos, 90% la plata, 60% el oro este año. Así que tener lingotes o monedas de oro certificados por la Católica como de una pureza de más del 99% no es solo una póliza de seguro financiero, sino que un muy buen negocio de inversión. Compreoro.com. Y termino este bloque con flamencas.cl, que están muy solicitados para amenizar eventos privados, familiares, por ejemplo. Han estado en un montón de cumpleaños hasta el momento. Han estado en una cave, han estado en un evento corporativo, han estado en restaurantes. Bueno, lo que usted quiera, estimados amigos, pónganse en contacto con flamencas.cl. Bueno, lo que está contando Nicole es gravísimo. Muestra no solo la sinvergüenzura, sino que una postura belicosa de esta gente, que, como explicaba ayer, se les viene abajo un mundo completo, si ese es el tema. Se les viene abajo un mundo. Se les vienen abajo sus identidades personales, sus gustos, sus valores y sus pitutos, por supuesto. Y no se van a quedar de brazos cruzados. Van a guerrear contra este gobierno como lo hicieron contra Piñera o más. Porque además tienen la convicción, porque yo creo que lo creen, de que lograron aporte, de que tienen un legado, una gran torta de novio, de maravilla. Entonces esa gente va a haber que combatirla, estimados amigos. Aquí no va a haber menos espacio para los acuerdos de lo que creyó Piñera que había, y no había ninguno, ahora menos. No va a haber espacio para los acuerdos con la izquierda dura. Quizás mínimamente con algunos sectores un poquito más al centro, quizás, pero no es muy seguro tampoco. Esta gente va a ofrecer resistencia, van a sabotear todo lo que puedan, van a tratar de arruinar este gobierno lo antes posible, como hicieron, tienen ya el modelo, el blueprint, lo que hicieron con Piñera. Yo creo que Nicole está de acuerdo conmigo en eso. Se están preparando, pero los tiempos son distintos y también es otro gobierno. Vamos a ver. Y ahí entra el tema de la coalición. Dos cositas que quiero hablar con respecto a la agenda del gobierno, porque le piden a Kast equilibrios. Ya se ha dicho que no es una coalición lo que él va a tener, sino que va a tener un gobierno de unidad de propósito. Y me imagino que el relato del gobierno de emergencia le da para poder tener esa bajada de la unidad de propósito, en el sentido de que no hay que tener tantas definiciones quizá ideológicas o políticas, sino que estabilizar el país, abocarse a lo que es urgente, que es la seguridad, donde la centroizquierda con la derecha no debieran tener tantas diferencias, y en economía, donde creo que tampoco hay tantas diferencias con respecto al crecimiento, sacar la burocracia, bla, bla, bla. Pero
con respecto igual a mantener estos equilibrios, es que surgen dudas y uno dice, bueno, ¿qué tipo de equilibrio? Porque Chile Vamos se sumó, obviamente después de la primera vuelta, se sumó inmediatamente la UDI, Renovación Nacional, ya, y se sumaron para apoyar a Kast, no así su candidata, pero ¿acaso corresponde que Kast los integre de igual a igual en esta contienda electoral como si hubieran sido una coalición? ¿Y qué pasa con la centroizquierda, que por disminuida que esté hoy, de una manera simbólica, está representada por amarillos, que ya no existe, y por demócratas? Y la pregunta es, ¿cuánto equilibrio puede tener Kast sin perder su propia identidad política y mantener su línea de acción, en la cual en varios aspectos no va de la mano con lo que mira la centroizquierda? Entonces, el equilibrio es muy complicado, y te voy a dar un ejemplo justo con lo que va a pasar este lunes, que es la reunión con Michelle Bachelet. Porque la candidatura de Michelle Bachelet también fue puesta por el gobierno de Gabriel Boric para causarle un problema a Kast. Si Gabriel Boric, cuando apoyó esta candidatura, sabiendo que se iba del gobierno en unos pocos meses más, sabía que, bueno, Boric y su coalición, sabía que el problema iba a ser para José Antonio Kast y no para él. Y le funciona porque dentro de la derecha hay distintas voces con respecto a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría de las Naciones Unidas. Kast se reúne el lunes con ella, este lunes. No van a hablar de ese tema, pero es porque está haciendo una ronda de reuniones con los expresidentes. Partió con Eduardo Frei, se junta este lunes con Michelle Bachelet, y me imagino que si es que la salud le da, se juntará con Ricardo Lagos. No lo sé. Pero el punto es que esa división en la derecha con este tema ya se nota. Por ejemplo, el presidente de Bópoli decía, Juan Manuel Santa Cruz, porque cree que suena bien, ¿no? Hay que apoyar esta candidatura a Bachelet porque es una candidatura de Estado. Me imagino que Jimena Rincón de Demócrata apoya la candidatura de Bachelet también. Alguien por ahí de Renovación Nacional también. Y voy a hacer un punto con respecto a la candidatura de Michelle Bachelet. No es de Estado. Las candidaturas a la Secretaría de las Naciones Unidas no son de Estado. Necesitan el apoyo de distintos estados. Y el número 1 es del país de origen del candidato. Pero no son de Estado. Y en segundo lugar, de hecho, si tú preguntas, Fernando, Antonio Guterres, ¿ustedes saben dónde es? Pocos van a saber que es de Portugal. No funciona así la Naciones Unidas. Pero en segundo lugar, no funciona nomás las Naciones Unidas. No funciona, y ahí va en los otros temas. A propósito de eso, la pregunta es si le da prestigio o no a Chile. Bueno, depende. Porque Michelle Bachelet no fue a la reelección en su cargo, en su cargo de derechos humanos, porque no tenía votos. ¿Qué prestigio entonces le va a dar y con qué programa? ¿Está ella abierta a que el programa que se presente como su programa de gobierno, voy a decir, para las Naciones Unidas, un organismo que hay que reformular completamente, está abierta a que se lo elabore el equipo de José Antonio Kast para representar al Estado? Entonces, creo que no hay que quedarse con esta idea de que le da prestigio a Chile y que es de Estado una candidatura de un organismo que hay que reformular, que hay que cambiar y que no sabemos cómo ella va a llevar adelante esa secretaría. Porque recuerden que además ella tiene afinidad, se ha sacado fotos con dictaduras de izquierda. No fue a despedir a Fidel Castro, se junta con Xi Jinping y en el fondo representa realmente los intereses universales. No lo sé, yo creo que no. Bueno, mira, no sé si existen intereses universales en primer lugar. No creo que no. Si hubieran intereses universales, no, ni siquiera necesitaríamos las Naciones Unidas. Automáticamente estaríamos todos de acuerdo. Prestigio a Chile. Yo creo que le daba más prestigio a Chile cuando el Chino Río ganaba un campeonato que lo que podría darle la señora Bachelet como secretaria general de las Naciones Unidas. Primera cosa. Ahora, yendo a lo otro que estaba diciendo tú de los equilibrios. Fíjate, es desagradable quizás para Kast y para la gente de su sector, del republicano, qué sé yo, y para los del partido, los libertarios de Kaiser. Debe ser difícil tener que recibir a la gente de Chile Vamos, pero no les queda alternativa.
porque van a enfrentarse con esta oposición feroz de la izquierda y no pueden darse el lujo de generar también diferencias dentro de sus filas, dentro del territorio de la derecha, por muy desagradable que sea. Esa es la primera cuestión. Va a tener que hacer, va a tener que, va a tener que salir a abrazarlos y recibirlos e integrarlos en algún grado, porque no puede de otra forma gobernar, no va a tener ninguna chance Kast, si además de tener que enfrentar a esta izquierda feroz, va a tener división y va a tener a todos estos personajes, va a tener que integrarlo. Primera cosa. Segundo, quizás con el curso de los procesos que se van a dar en este año 26 con esta izquierda feroz, la gente de Chile Vamos, que no ha parado, que no paró nunca de estar con sus tonteritas, con su cobardía, con sus sinuosidades, con sus vaguedades, van a tener que amarrarse los pantalones. Puede ser, las cosas cambian, las conductas cambian cuando cambian tu puesto, cuando cambia tu cargo, cuando cambian las circunstancias, tenías de repente hasta los conejos, digamos, arrinconados sacan los dientes, ¿no? Pero lo que sí sé es que va a tener que recibirlo y va a tener que integrarlos porque no tiene alternativa. Kast no puede partir dividiéndose entre ellos mismos, ya, no puede. Así que la palabra equilibrio, por supuesto, es muy desagradable porque aquí tenemos gente que no merecería ni siquiera estar presente ya en la política y que pretenden ahora ponerse la servilleta. Pero no queda alternativa. Y él lo sabe. Tú sabes eso. No, él lo sabe, se ha eso llamado todo el rato. Sí. Él lo sabe. Y por eso esos discursos que hemos visto, esa postura, porque no se puede comprar más problemas de los que ya va a tener de todas maneras con la izquierda. Y si acaso le sirve apoyar a Bachelet, que tampoco le debe gustar mucho, para disminuir siquiera un 0,5% la antipatía y la conflictividad de la izquierda, si le sirve hacer, también lo va a hacer. Va a tener que ser frío, y el hombre es frío y calculador, va a tener que ser todo lo necesario para juntar fuerzas y disminuir, aunque sea por gramos, por cuentagotas, las fuerzas del adversario y acumular las propias. Eso es lo que va a hacer porque es un tipo inteligente y tiene que jugar con las piezas que están en el tablero. No puede patear el tablero. Va a tener que, bueno, el caballo estaba aquí, me habría gustado que estuviera acá, pero vamos a ver qué hago con el caballo aquí. Eso. Es como cuando uno recibe una posición de ajedrez que está media malona, pero ese es el problema que tienen que resolver. No puede decir, no me gustó esta cuestión, pongamos las piezas de otra manera. No, este es el problema, esto es lo que hay que resolver. Y esto es lo que va a tener que resolver Kast, de todas maneras. No queda alternativa. Está claro, pero con Michelle Bachelet voy a hacer un punto. Yo creo que es un error político apoyarla porque el gobierno de emergencia tiene un origen. Los problemas de este país, la profundización del decrecimiento, decaimiento y estancamiento, todo lo que quieran, de este país tiene un origen y es Michelle Bachelet, sus políticas y su mirada. Entonces, el gobierno de emergencia, si bien no parte con una mirada crítica solo al gobierno de Gabriel Boric, sino más bien a las políticas de izquierda que se han estado implementando en este país. Y Michelle Bachelet es la autora, protagonista, sí, y líder esa es la parte triste. de eso. Y por eso creo que sería un error político, porque esa misma mirada es la que ella va a implementar en las Naciones Unidas, que nos va a representar, y políticamente no representa, pero es indirecto, por lo menos a este gobierno. Entonces yo creo que sí sería un error político, porque ella representa más allá de apoyar a un expresidente en un cargo internacional. Puede ser como tú lo ves, yo lo veo de otra manera, porque finalmente por izquierdista que sea y por lo que haga, tiene ciertos límites. La secretaria general tampoco no es la emperadora de las Naciones Unidas, y por último una gestión cada vez más anodina, y por último está lejos. Tiene que pensar en cosas inmediatas. O sea, ¿en qué va a perjudicar al gobierno de Kast que apoye, aunque sea verbalmente? Yo no digo que vaya a salir corriendo a hacer lobby Kast, no, pero tampoco la va a tirar por la ventana, a eso quiero decirte. No, porque sería ganarse un poco más enemigo, y por último lo que haga, si es que es elegida, porque tampoco somos nosotros los que elegimos a la señora Bachelet, si esta cuestión va a una votación en la asamblea, entonces probablemente ni siquiera va a ganarla. Va a haber vetos ahí, digamos, y presiones de Estados Unidos. Entonces, no vale la pena, digamos. Yo personalmente diría, sí, le apoyo, pues no hago nada, pero no voy a decir que no, porque sí, es desagradable.
una persona como Bachelet que sembró la semilla de tantos desastres, pero la política consiste, como decía Otto von Bismarck, la confección de la política es como la confección de los embutidos, mejor no mirar. Mejor no mirar, no, está claro, pero yo estoy en la línea contigo, Fernando, en el sentido de que no tiene por qué ser confrontacional, no tiene por qué ser un Gabriel Boric que le dijo a Sebastián Piñera que era un criminal. No. Yo estoy hablando de que sería un error político apoyarla de verdad, entregarle recursos cuando en Chile no hay plata. No es necesario eso. Dígale, bueno, si usted tiene recursos, si usted se consigue a nivel internacional, que le vaya bien. Claro, sí. Ella es la única, no hay otro candidato chileno. A eso me refiero. Que le vaya bien y si sale, iré a las Naciones Unidas a darle la mano. A eso me refiero. No que la apoyen. Con apoyo me refiero a eso. Si no estoy diciendo que va a ser un cheque, digamos, casi ahí mismo. No, y además, como te digo, el asunto no depende de nosotros. No nos olvidemos, si esta cuestión, no somos nosotros los que elegimos a la candidata. Es candidata nomás. Amigos, pero además, perdón, iba a decir solo lo último con respecto a esto para sacar el tema. Hay una misión y que está en el programa de José Antonio Kast que es tremendamente importante, mucho más allá de la candidatura de Michelle Bachelet en cuanto a relaciones exteriores. Y es volver a tener el prestigio, volver a tener la formalidad, volver a tener el respeto de lo que fueron durante más de 30 años las relaciones exteriores de Chile, que fue destruido ese respeto con Gabriel Boric y sus amigos en las embajadas. Entonces, hay un trabajo que hay que hacer que va a significar dinero, porque va a significar invitar a cóctel, viajar, etcétera. Y eso es mucho más importante ponerlo como objetivo y misión en las distintas embajadas y las distintas misiones que apoyar a Michelle Bachelet en una candidatura de las Naciones Unidas. Por supuesto, o sea, va a haber que invertir. Amigo, voy a mi último bloque ahora antes de que lleguemos al final de este programa. Les recuerdo Servicio Logístico de Ingeniería, que son unos ingenieros que revisan la logística de su empresa, o sea, el ir y venir físico de su empresa. A eso se refiere con logística. Ver lo que está funcionando mal. Siempre hay algo que está funcionando mahoma, hay una hemorragia de recursos. Le dicen, aquí está el problema, esta es la solución, y le buscan el personal. Fundamental, amigos, hacerse revisar la logística. Yo les recomiendo que se pongan en contacto con SLI para que le hagan un escáner. Continúo con InsightChile.cl, que es una empresa que ya lleva 15 años operando con expertos que están todo el tiempo actualizándose para mejorar, facilitar, regularizar los temas tributarios de su empresa. Si usted tiene problemas, ellos se lo van a regularizar. Van a buscar el cumplimiento tributario más eficaz para optimizar la carga financiera. Van a ver que su patrimonio no sea herido por malas prácticas en la tributación y en todos esos elementos para que usted funcione mucho mejor. Hace 15 años que están haciendo este trabajo. InsightChile.cl. Continúo con el ajedrez, que parte la primera semana de enero con 2 cursos. Ya saben, uno para niños que no saben nada y otro para niños y adultos que saben algo más pero quieren mejorar. Los cursos son online. Cuesta el de los niños 25 lucas, 2 meses, 4 meses el otro 21 lucas. Son súper entretenidos, hay actividades, hay competencias, un montón de cosas. Para los niños especialmente yo recomiendo mucho el ajedrez porque les desarrolla habilidades cognitivas en forma natural que quedan instaladas para siempre. No se trata de convertir a su hijo en un maestro mundial de ajedrez, sino que de sacarlo de otras prácticas, de agilizar su mente, de fortalecerla. Continúo y termino con SalinasYojeda.cl. Ahí ubica usted a este bufete de abogados especialistas en temas civiles. Llevan muchos años en esto, son especialistas, han ganado caleta de juicios, son muy buenos, y si usted tiene un tema civil que va a llegar a un tribunal, póngase en contacto con SalinasYojeda.cl. Adelante, Nicole. Oye, por último, a propósito de los equilibrios y esta reorganización de la derecha y el gobierno de José Antonio Kast, está el tema de libertarios, que lo voy a tratar aparte, porque el libertario no está claro si va a entrar o no al gobierno, pero la situación de libertario es muy distinta a la de Chile Vamos, que va de salida, digamos, que necesita integrarse al gobierno de José Antonio Kast para poder seguir existiendo como fuerza política. Tienen, evidentemente, fuerza parlamentaria, pero todavía tienen una bancada importante, pero
tienen 34 diputados, republicanos creo que tienen 42. Son necesarios, pero como fuerza política, sin integrar el gobierno de José Antonio Kast, van a ir desapareciendo, así como ha ocurrido en las elecciones, que salen quinto y cada vez tienen menos votos. Pero el tema de Libertarios es singular, porque Libertarios todavía tiene espacio para seguir creciendo. Y por otro lado, quería mencionar lo siguiente: el gobierno de José Antonio Kast necesita Libertarios. Le voy a hacer la siguiente comparación. A todo. Sí, pero no lo voy a hablar desde el punto de vista solo de votos en el Congreso. Libertarios tiene 7 u 8 diputados, los necesita. El punto es el siguiente: las mujeres sabemos, hay muchas veces que nosotros estamos vestidos de cierta forma y si vamos en la noche le ponemos una chaqueta específica y hace que esa vestimenta sea una vestimenta elegante para ir a una ceremonia elegante, y sin esa chaqueta, si me la saco, quedo vestido de diario y todo. La incorporación de Libertarios es esa chaqueta. Sin Libertarios en el gobierno de José Antonio Kast, es un gobierno de centro derecha y no de derecha, incluso bastante más tirado hacia la centro derecha, a pesar de que Republicano está en la derecha, pero como Republicanos tiene que hacer la labor de un presidente de Estado, que está siempre como un poquito más arriba de las situaciones políticas, tratar de equilibrar las fuerzas políticas. El gobierno de José Antonio Kast necesita la figura de Libertario para tener esta idea de que no va a ser un gobierno de Sebastián Piñera 3. Si lo van a integrar o no, yo me podría inclinar a que lo van a integrar. Sí, yo creo que Kaiser va a estar integrado. Hasta el día de hoy, u otros personajes, no lo sé, pero hasta el día de hoy ellos dicen que verán, y va a depender, ellos son muy prácticos en ese sentido, va a depender también, una vez que lo integren, de qué camino toma el gobierno, porque en el caso libertario ellos tienen principios mucho más claros, más definidos, con respecto a ciertas posturas, como son con la economía, el tamaño del Estado, etc. Entonces, sí creo que es necesario que estén presentes para que esta coalición efectivamente tenga el look, por lo menos, de una coalición de derecha, mientras José Antonio Kast tiene un discurso que habló incluso de los acuerdos con las primeras leyes que va a enviar en marzo, etcétera, que puede empezar, porque las comparaciones siempre existen, la única comparación que hay con un gobierno de derecha es el de Sebastián Piñera. Entonces, la comparación va a estar siempre ahí, ¿no? Yo creo que Kast va a tener que hacer todas esas cosas al mismo tiempo. En un momento muy de derecha, para imponer una cosa que es fundamental, y en otro momento hacia el centro para transar con alguien. No puede pegarse en una postura fija. Yo me acuerdo una definición que nunca he olvidado, porque esto muestra que las grandes inteligencias son flexibles. Decían de que el genio de Napoleón era de que en un momento dado era lento como una tortuga y en el otro momento era veloz como el rayo. Dependía de la circunstancia, dependía de lo que había que analizar y cómo ejecutar. Kast en algún momento va a tener que aparecer con una sonrisa oreja a oreja, aunque no sonríe mucho, pero va a aparecer con esa educación y esa calma que tiene, hablando con los Bachelet de este mundo, y en otro momento va a estar con Kaiser. Esto es una metáfora. No puede pegarse en una postura, eso sería una tontera. Es como jugar ajedrez, amigo. En un momento dado usted está cauteloso y desarrollando las piezas nomás, en otro momento está buscando la debilidad del adversario para golpearlo, pegarle en la cabeza, en otro momento se está defendiendo. Lo importante es llegar al final y ganar. Y en un momento dado usted cambia las maneras de funcionar. Yo creo que como Kast es un hombre inteligente y además las circunstancias son las que son, va a tener que ser todas esas cosas al mismo tiempo. De centro izquierda en un momento, de centro derecha en otro, de derecha a derecha en otro, de ultra derecha, como dicen en otro momento, va a tener que ser todo para todos. No queda otra alternativa y eso es lo más difícil que hay, Nicole. Porque tomar una postura fija es lo fácil, ¿no? Te pones ese traje, no te sacáis la chaqueta, te quedaste con ese vestido, pero el saber arreglar las cosas y ponerte una chaqueta y un colgante, y con eso eres de alta noche y después te sacáis esa cuestión y estáis como para ir al tenis, eso requiere mate. Y yo espero que lo tenga, creo que lo tiene José Antonio Kast, no sé exactamente su CI, pero debe andar por los 120 por lo menos, yo creo que lo puede hacer. Así es que eso, vamos a ver muchas maniobras, va a ser un muy maniobrero, tiene que serlo.
no hay una línea recta en este periodo histórico de Chile. No hay líneas rectas. Bueno, estimados amigos, estamos llegando al final del programa. Nicole nos va a acompañar de nuevo este jueves. Nosotros hacemos programa igual en Navidad, así como yo voy a hacer programa igual el 24, el 25 y el primero y todos los días, como de costumbre, hasta que tal vez me tome unos días de vacaciones, o este año no, y voy a seguir trabajando en febrero. El año pasado me tomé 15 días, el antepasado también. Ahora capaz que no. Cuando mucho, 3 días, una semana, por diversas razones de orden privado. Voy a seguir trabajando. Y Nicole nos va a acompañar mientras nos acompaña. Nunca se sabe, nunca se Nunca se sabe, sabe. nunca se No, sabe pues con Nicole, pues si después de me todo es pongo la drama. chaqueta, me saco la chaqueta, me pongo la chaqueta, Se nunca pone se el sabe. programa, se saca el programa. Así es, Exacto, así es la así Nicole. es. Ya, estimados No amigos, fue Churchill el que dijo, bueno, para combatir el nazismo me junto con con el Stalin demonio y si es después necesario. cuando se cayó el nazismo y perdieron la Segunda Guerra, se alejó de Stalin, bueno, más o menos así. Bueno, Churchill dijo una frase exactamente la siguiente, cuando le estaban algunos reprochando que estaba ayudando a los rusos, a los comunistas, a Stalin. eh, Dada la situación que vivía Inglaterra en ese momento con los nazis, dijo, si fuera necesario llegar a algún acuerdo con el demonio, me las arreglaría para encontrar algo positivo que decir de él. Y eso es Llegó a lo que yo le acuerdo. recomiendo a Cast. Inteligencia, inteligencia y más inteligencia. Y coraje. No basta la inteligencia de repente. Hay que tener coraje. Bueno, amigos, muchas gracias. Nos estamos viendo él con Nicole el jueves y conmigo se verán las caras el miércoles. Chao, chao. Vale, chao. Bueno,